Hello, I'm Harley Schlanger. Welcome. Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 8 de septiembre de 2021. Helga, emitiste una declaración el fin de semana sobre lo que se debe hacer ahora para abordar la situación en Afganistán, dada la oportunidad que existe en este momento. El título es ¿Puede Occidente aprender lo que necesita Afganistán ahora? E hiciste una propuesta muy significativa sobre quién debería supervisar la reconstrucción. Creo que sería muy importante comenzar con eso. Yes. Well, I mean, obviously, Sí, obviamente, la situación necesita una auténtica intervención. Y si descartamos los ataques ridículos de los medios occidentales que atacan a Biden, que critican la retirada de Kabul, independientemente de todas estas cosas, la situación es tal que los talibanes están ahí. Creo que los rusos y los chinos tienen la actitud de decir que quieren ver si las acciones de los talibanes cumplen las promesas. Por ejemplo, tener un gobierno que sea incluyente. Ayer se anunció un gobierno interino. Este aún no incluía a otros grupos además de los talibanes. Pero eso no significa que no sea posible. Creo que Occidente tiene que entender que solo hay dos caminos por recorrer. Si ahora intentan derrocar a los talibanes, como el general Milley de Estados Unidos o el senador Lindsey Graham están pidiendo, y muchos otros, Tony Blair y Theresa May y todos estos perversos, entonces van a provocar una guerra civil. Como dijo Milley, en 1, 2 o 3 años habrá una guerra civil. Lindsey Graham ha dicho de manera obsesiva que las tropas estadounidenses tienen que regresar. Quiero decir, solo imaginen eso. El que continúe la guerra civil causará un sufrimiento increíblemente terrible a la población afgana y tendrá el potencial de crear nuevamente más inestabilidad en la región, que siempre ha sido escenario del gran juego del Imperio Británico. Si eso sucediera, sería simplemente una locura impulsar eso. En este momento hay una crisis humanitaria gigantesca en Afganistán. Según David Beasley del Programa Mundial de Alimentos, hay 18 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. 4 millones están en peligro de morir de hambre en el próximo invierno, además de la pandemia. Esta situación requiere un cambio completo. Y pueden ver que los países vecinos, los países de Asia Central, Pakistán, Irán, India, Rusia y China, todos tienen un enfoque completamente diferente. Dicen que debe haber desarrollo económico. Los talibanes han dejado muy claro que le dan la bienvenida a las inversiones chinas en Afganistán en el contexto de la nueva ruta de la seda. Todos los demás países quieren aprovechar la posibilidad de la reconstrucción económica como parte de la integración económica euroasiática de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que hay buenas razones por las que esto puede funcionar. Y esto en marcado contraste con las políticas histéricas provenientes de Blair. El peor de todos, pues es uno de los arquitectos de la política intervencionista que más bien debería rendir cuentas por las consecuencias de sus políticas en lugar de impulsar nuevas guerras. Theresa May absurdamente exigió que ahora se formara una coalición sin Estados Unidos para continuar la guerra. Quiero decir, permítanme decir esto, el fracaso de esta política de 20 años de guerra en Afganistán y por la misma razón
de las otras guerras intervencionistas, pero especialmente en Afganistán, la gente debe considerar que esto es una derrota milenaria gigantesca de la OTAN. El ejército más poderoso del mundo, Estados Unidos, más la OTAN, estaban allí. ¿Y quién los derrotó? 65,000 combatientes talibanes. Ahora, si eso no es una derrota aplastante, y olvídense de la retirada de Kabul, el hecho es que el ejército de Estados Unidos y la OTAN fueron derrotados por 65,000 combatientes talibanes, y eso es algo sobre lo que hay que reflexionar. Y antes de que algún político idiota pida que se continúe esa guerra, deberían pensarlo mejor. Obviamente, estos políticos han perdido la capacidad de pensar. Ahora, el único otro enfoque es el que he estado proponiendo. Lo hemos estado proponiendo en el contexto de la nueva ruta de la seda y el puente terrestre euroasiático, del cual Afganistán debe ser una parte integral, que ahora debe hacerse un serio esfuerzo para reconstruir económicamente Afganistán. Hemos escrito programas al respecto, por ejemplo, el programa de infraestructura para extender el corredor de CPEC, el corredor económico China-Pakistán, a Kabul, a Asia Central, para tener otros proyectos de infraestructura, pero especialmente comenzando con un verdadero sistema de salud moderno, porque la pandemia es un gran problema y el hambre también. Detengan la guerra financiera. La Reserva Federal está reteniendo 9,000 millones de las reservas de Afganistán. Están reteniendo eso. Deben liberarlos inmediatamente. Luego debe haber un esfuerzo serio por parte de Europa, por parte de Estados Unidos, para construir un sistema de salud moderno, porque se necesita y la pandemia no desaparecerá si todavía existen los lugares donde pueden desarrollarse nuevas mutaciones, por lo que es del propio interés de Occidente y de todos los demás hacer eso. Entonces, naturalmente, si le retienen los fondos a Afganistán, llevarán a los talibanes a reanudar la producción de opio. Y eso sería devastador, porque reactivaría el tráfico de drogas, causando la muerte de muchas personas en Rusia, en Europa, en China, en el propio Afganistán, por lo que debe haber un programa de Occidente para ayudar al agricultor afgano a reemplazar la producción de adormidera con una producción agrícola moderna. Ahora, eso se puede hacer, ya se hizo en el año 2000, cuando Pino Arlacchi, el científico y político italiano, era el representante del programa antidrogas de las Naciones Unidas, era entonces secretario general adjunto y pudo negociar con los talibanes un acuerdo por el cual erradicaron la producción de opio. Luego, después del 11 de septiembre, se produjo la intervención militar y la producción de opio aumentó. Creo que aumentó 40 veces, especialmente en la provincia de Helmand, que estaba ocupada por las tropas británicas, pero por la OTAN en general. Este es un capítulo completamente diferente. Si tenían el control de Afganistán, ¿por qué aumentó la producción de opio cuando estaban allí, cuando los talibanes habían acordado antes de tenerla? Mi propuesta, por lo tanto, es que los países occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos, acuerden nominar a Pino Arlacchi para que sea nuevamente el negociador de tal acuerdo para detener la producción de opio y coordinar la creación y desarrollo de un sistema de salud. La razón por la que sería la persona perfecta es porque obviamente en ese momento se ganó la confianza de los talibanes para lograr ese acuerdo. Él habló en 2 conferencias recientes del Instituto Schiller y tiene ideas extremadamente importantes y creo que sería un negociador honesto, y eso es exactamente lo que se necesita en este momento, porque no queremos a alguien que bajo el pretexto de la ayuda humanitaria tenga una agenda
política completamente diferente, como esta exigencia de tener los llamados corredores humanitarios, que simplemente no funcionaría, porque la única forma de salvaguardar esos corredores es a través de protección militar y luego estaríamos de nuevo en la misma situación. Por lo tanto, nuestra propuesta es, y esta es en realidad una propuesta promovida por el Comité por la Coincidencia de los Opuestos, que Pino Arlacchi debería estar en esa posición como señal de que Occidente está dispuesto a cooperar con Rusia, con China, con los países vecinos de Afganistán en tal programa de reconstrucción. Y creo que para cualquiera que quiera la paz, cualquiera que quiera poner fin al sufrimiento de la población en Afganistán, debería estar de acuerdo y respaldar esa propuesta. Helga, one of the most important points you've been Helga, uno de los puntos más importantes que has señalado es que los que están en los gobiernos ahora tienen que hacer una evaluación completa de lo que estaba mal con la política antes. Deben rendir cuentas. Mencionaste a Blair. Bueno, Blair, Dick Cheney y otros probablemente deberían ser acusados por crímenes de guerra. Parece que algunos se están orientando en esa dirección, particularmente en Francia. Tenemos la declaración del exministro de Relaciones Exteriores y primer ministro de Villepin, un editorial en Le Figaro. ¿Es esto parte del cambio que tú crees que es necesario? Bueno, es un paso en la dirección correcta. Quiero decir, lo que de Villepin dijo, que se sabía por cualquiera que lo haya querido ver, que los militares estadounidenses sabían durante muchos años que la guerra era una catástrofe, que no estaban haciendo ningún progreso. Y de Villepin también dijo que personas como Bush, padre, y Blair deberían responder por eso. Ahora, no quiero en este punto perder tiempo hablando sobre la rendición de cuentas y demás, porque creo que ahora mismo lo más importante es resolver el problema económicamente, estabilizar la situación. Pero estoy totalmente de acuerdo. Publicamos un informe en 2010 donde básicamente dijimos que la guerra debería detenerse de inmediato porque se inició con una premisa incorrecta alrededor del 11 de septiembre y podemos hablar de eso en un segundo, que una guerra mal definida no podría tener éxito. Asimismo, el ex inspector general del ejército alemán, el general Kuyat, también dijo que se sabía en 2010-2014 que la guerra era un fracaso. And he said at that time the latest. Y dijo en ese momento que deberían retirarse las tropas. Si todo eso se sabía, creo que de hecho se requiere una investigación muy seria y una reflexión sobre por qué esta política estaba equivocada, cuáles fueron los motivos y qué se debe hacer para garantizar que nunca vuelva a ocurrir y que no se cumplan tales propuestas insanas como las que vienen de Lindsey Graham, Blair y Theresa May. Así que esto llega al fondo de lo que está mal en la política impulsada por Blair, principalmente el derecho a proteger, la así llamada intervención humanitaria, la política de cambio de régimen, las revoluciones de color. Todo eso debe denunciarse y debe detenerse. Y por supuesto existe una discusión para expandir a la OTAN precisamente en el punto en el que deberían plantearse la pregunta: ¿realmente tiene la OTAN un propósito? Mencionaste que la causa de la guerra de Afganistán fue el 11 de septiembre. Es el 20º aniversario del 11 de septiembre, el aniversario de los ataques de ese día se acerca este sábado. Y hay puntos importantes que deben discutirse al respecto, pero creo que uno de los más importantes es que esto lo pronosticó tu esposo el 3 de enero de 2001, cuando dijo que habría un evento como el incendio del Reichstag. Y después, mientras estaban ocurriendo los atentados del 11 de septiembre de 2001, esencialmente dijo en una entrevista de radio en vivo esa mañana que eso se usaría para establecer un estado de vigilancia.
Creo que sería muy útil que digas algo sobre lo que dijo Lynn y la importancia de la comprensión. Si la gente hubiera escuchado lo que Lyndon LaRouche, en lugar de atacarlo, toda esta política de 20 años podría haberse evitado. It was one of his prophetic Sí, fue uno de sus diagnósticos proféticos. El 3 de enero de 2001 dijo que el gobierno entrante de Bush, que aún estaba a 3 semanas de su inauguración, se enfrentaría a tantos problemas en el sistema financiero que estaría atentado a provocar un evento tipo el incendio del Reichstag como pretexto para tomar medidas de estado policial. Y a las 9 de la mañana del 11 de septiembre, Lyndon LaRouche estaba en un programa de radio en vivo con Jack Stockwell en Utah e inmediatamente dijo que eso no sería posible desde una cueva en Afganistán, que solo era posible a través de la complicidad de elementos corruptos y criminales del aparato de seguridad de Estados Unidos. Ahora, lo sabía gracias a su extenso trabajo en la IDE. Sabía que el sistema de control aéreo en Estados Unidos era tal que una gran cantidad de aviones extranjeros no podrían penetrar ese espacio aéreo. Esto fue muy profético y, como todo el mundo sabe, esto dio el pretexto para la ley patriota, que ha erosionado de una manera muy significativa las libertades civiles en Estados Unidos. Dio el pretexto para el estado de vigilancia, donde la Agencia de Seguridad Nacional espía a todos en todo el mundo, y que Seguridad Nacional ha gastado $1 billón solo en estas medidas. has been spent by Homeland Security alone on these measures. Now, what a waste. ¡Qué desperdicio! 8 billones en total para estas guerras. Pero creo que la ley patriota, en cierto sentido, Biden prometió que daría a conocer los documentos relacionados con el FBI, lo cual fue una exigencia de las familias de las víctimas del World Trade Center y el Pentágono, quienes dijeron que Biden no debería atreverse a hablar con ellos si no les entregaba esos documentos, por lo que Biden prometió que lo hará. Dijo que tomará unos 6 meses porque obviamente solo en Florida hay 80,000 documentos del FBI y obviamente alguien los va a examinar y ver lo que amenazaría la disque seguridad nacional. Tenemos que ver cuántos se redactarán. Pero si sale a la luz la verdad sobre esto, no solo arrojará luz sobre el papel de Arabia Saudita. El senador Bob Graham tenía toneladas de evidencia de la participación saudita. También, ¿quién creó y quién patrocinó a los talibanes en primer lugar? Brzezinski. Jugaron la carta islámica contra la Unión Soviética. Si uno realmente quiere llegar al fondo de esto, la historia será bastante diferente sobre lo que sucedió en este ataque y cuál fue el propósito del mismo. Pero creo que la anulación de la ley patriótica sería una lección muy importante que aprender. Y tendremos un evento muy especial el próximo fin de semana, en realidad de 3 días, un hermoso concierto de música clásica el viernes 10 de septiembre, una conferencia el sábado 11 y luego otra conmemoración el domingo 12 de septiembre. Por lo tanto, si la gente quiere escuchar lo que las personas más conocedoras de este tema tienen que decir, definitivamente deberían unirse a estos eventos el próximo fin de semana. Pero esta es la cuestión al hablar de los valores de Occidente. La cuestión de si los países occidentales, especialmente Estados Unidos, tienen la capacidad de revisar algo que salió completamente mal y corregir los axiomas que intervinieron en estas políticas. Eso, en mi opinión, será un factor muy importante que contribuirá a que Occidente tenga la aptitud moral para sobrevivir o no. Por eso, esto no es solo un asunto histórico y académico. Esto tiene que ver con la capacidad de si Occidente aprenderá de sus errores y se volverá más sabio e inteligente o no. Now, there's another area
which shows the so-called Hay otra área que muestra los valores occidentales perversos, que es el impulso del nuevo trato verde, que supuestamente se consolidará en la conferencia de la COP26 en Glasgow, Escocia, a partir del 1 de noviembre. Pero esta conferencia está encontrando problemas y hay llamados para posponerla por parte de grupos ambientalistas que creo que en cierto sentido están usando la situación de COVID como tapadera para problemas mucho más graves. ¿Qué es lo que dicen? Well, this is actually, almost. Bueno, en realidad esto es casi irónico. 1.500 grupos verdes están exigiendo que se posponga la COP26. La principal razón que dan es que la gente en los países que supuestamente son los más afectados por el cambio climático no está vacunada porque los países ricos están acaparando las vacunas. Entonces, los representantes de estos países pobres, los países en desarrollo, asistirían y como no están vacunados, tendrían que pasar 10 días en cuarentena, viviendo en hoteles caros para los que no tienen dinero y por lo tanto todo debería posponerse. Ahora, eso es cierto en un sentido porque sí hay acaparamiento de vacunas, pero la verdadera razón naturalmente es que los cabilderos verdes no tienen todo bajo control, principalmente porque los grandes países en desarrollo como la India han dejado muy claro que no pretenden sacrificar su derecho al desarrollo por estas fantasías verdes. Fantasies and Russia and Y Rusia y China también están decididos a no ceder su propio desarrollo o su own development or their aid to ayuda a los países en desarrollo ofreciendo construir muchas nuevas plantas nucleares, pero también de gas, carbón, sin los cuales no se puede satisfacer las necesidades energéticas de la población mundial. Así que creo que esa es la verdadera razón y eso significa que todo el esfuerzo del gran reajuste, el trato verde, el nuevo trato verde, simplemente no está funcionando porque la gente se da cuenta del hecho de que significaría una reducción gigantesca en el estándar de vida de la población en los llamados países industriales y sería un freno completo a cualquier intento de desarrollar los países en desarrollo. Así que en realidad es algo muy bueno y necesitamos verdadero desarrollo económico para resolver los graves problemas económicos del mundo. A saber que todavía tenemos una pandemia, necesitamos un sistema de salud moderno en cada país y el subdesarrollo de los países en desarrollo debe superarse finalmente. Creo que es interesante que Australia, miembro de la Mancomunidad Británica, que su ministro del Medio Ambiente dijo que el gobierno de Australia determinará lo que se hará, no un organismo extranjero. En otras palabras, que las naciones tienen un derecho de desarrollo económico soberano y que este no puede ser dictado por grupos como la COP26. Helga, otro punto importante es lo que está sucediendo en China. Occidente está diciendo que Xi Jinping ahora se dirige hacia un tipo de dictadura y de hecho esto se refiere a algunos pasos que han tomado para limitar la especulación financiera, pero también proteger a los jóvenes de las políticas de juego depredadoras. ¿Cómo ves esto? well, again, Una vez más, hay una gran histeria en algunos sectores acerca de eso, de que frena las libertades individuales y demás. Pero creo que es algo muy bueno porque el argumento de Xi Jinping para limitar la cantidad de tiempo que se permita a los jóvenes jugar videojuegos en Internet or to play video games on the internet to 3 hours, a 3 horas por semana I think makes a lot of sense. tiene mucho sentido. First of all, En primer lugar, está claro que los juegos son adictivos, that it has que tienen effects. efectos. In the worst case, En el peor de los casos, las personas se vuelven una especie de autistas, pierden la capacidad de contacto social normal, viven en un mundo de fantasía and that world y ese mundo se vuelve más atractivo para ellos que el mundo real. Xi Jinping says Xi Jinping dice que es una pérdida de tiempo. the
Los jóvenes chinos deberían, en cambio, dedicar su tiempo a la educación, porque el futuro de China debería ser uno en el que haya científicos, ingenieros, médicos, astronautas, personas que tienen un papel muy importante en el mundo real y no en un mundo de irrealidad. Ahora, obviamente, estoy de acuerdo con eso al 100%. Hice estudios hace muchos años sobre Pokémon porque tuve algunas experiencias preocupantes con jóvenes que estaban completamente adictos a eso y comencé a investigar los videojuegos que fueron desarrollados por los militares en la posguerra. ¿Para qué? Para aumentar la tasa de muerte de los soldados. Fueron desarrollados por los militares para superar la resistencia natural de las personas a matar a otros seres humanos. Normalmente, si alguien hace eso, tiene una descarga de adrenalina, lo que lo deja incapacitado durante unos 15 minutos. En la Segunda Guerra Mundial, solo el 10% de los soldados estaban dispuestos a disparar al enemigo. Entonces, estos videojuegos se desarrollaron de manera muy consciente para aumentar su tasa de matar, de causar muertes. Y dije que cuando se expone a los niños pequeños a eso, que no tienen un sistema de valores elaborado debido a su propio alcance intelectual y su pensamiento creativo, causa algo, impone algo. Y mientras tanto se han realizado muchos estudios que muestran que tienen efectos neurológicos, que tienen un impacto en la forma en que el cerebro conecta sus sinapsis. Y es básicamente muy dañino para el potencial creativo. El hecho de que China pueda corregir algo que reconocen como una orientación incorrecta en el desarrollo de la sociedad, creo que es bueno. Sé que las reacciones serán muy molestas. The reactions will be, total upsetness, but I don't care. Pero no importa. La incapacidad de Occidente para hacer exactamente esas mismas cosas, como con respecto a la adicción a las drogas, ¿qué hace Occidente? Buscan la legalización en todas partes. En Estados Unidos ahora es una plaga total. El número de personas que mueren por sobredosis o por suicidio está aumentando y en Occidente se ve que los intereses de las grandes empresas, en el caso de los videojuegos, es un enorme negocio de 3 dígitos de miles de millones de dólares cada año. Los intereses de las grandes empresas se anteponen a la protección de las personas. Por eso creo que si Occidente no corrige esto, y ahora mismo no veo ninguna moción seria en esta dirección, todo lo que se habla de la competitividad o competencia de sistemas con China es ridículo, simplemente porque China ganará esa competencia, porque están haciendo cosas que protegen a la población y la hacen más creativa, mientras que Occidente está haciendo todo lo posible para destruir ese potencial creativo. Solo quiero repetir para aclarar, si en Occidente no hay un serio reconocimiento de que, a menos que volvamos a nuestras mejores tradiciones del periodo clásico, tenemos tantos grandes poetas clásicos, compositores, científicos. Si eso no se convierte en la cultura que promovemos, nos quedaremos de lado y no necesitamos preocuparnos por Rusia, China u otras supuestas dictaduras, porque nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Helga, speaking of self-destruction. Bueno, Helga, hablando de autodestrucción, tenemos elecciones en Alemania en 2 semanas. Si miramos a los partidos y a los candidatos, parece que la mayoría de los partidos y candidatos son parte de este proceso de autodestrucción. En los pocos minutos que nos quedan, ¿qué nos puedes decir? What are your thoughts on this? Well, obviously, Bueno, obviamente Merkel, que fue la canciller durante 16 años, en realidad fue un periodo de
estancamiento para Alemania de muchas decisiones equivocadas como la salida de la energía nuclear. Ella no hizo lo peor, siempre trató de tener una posición intermedia de alguna manera, y en el periodo reciente dijo que el mundo unipolar estaba acabando y que necesitamos un mundo multipolar, y que ella no quería estar en una posición de tener que elegir entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Así que es un periodo mixto, el de Merkel. Y la gran pregunta ahora, naturalmente, todos se están preguntando cuál será la política alemana y, por lo tanto, cuál será su gran influencia en Europa después. Ahora, afortunadamente, la portavoz de la OTAN, Annalena Baerbock, ha caído en las encuestas porque está muy claro que esta mujer no está calificada para ser canciller. Así que no creo que una canciller verde sea el problema. Pero cualquier coalición en la que los verdes formen parte es un presagio de problemas, porque el Partido Verde ha pasado de ser inicialmente un partido pacifista pacifistic party into a ser un partido de guerra. Esto lo logró Joschka Fischer en torno a la guerra de OTAN contra Yugoslavia a fines de la década de 1990, y los verdes ahora están exigiendo una línea más dura contra Rusia, una línea más dura contra China. Así que estas son realmente malas noticias. Entonces, cuanto menos ganen estos verdes, mejor. Pero tampoco los otros candidatos son buenos. El candidato de la CDU, Laschet, en el pasado, en el 2018-2019, había dicho cosas más razonables con respecto a Rusia y China, pero más recientemente cedió ante los medios, por lo que no tiene claro ese punto. Y el candidato de SPD, Scholz, también está presionando la línea de la expansión de la OTAN y una línea dura contra Rusia y China. Creo que mucho dependerá de... Tenemos un pequeño partido, el Buso, y estamos participando en esta elección. Obviamente, si los medios de comunicación nos dejan de lado por completo, es muy difícil dar a conocer nuestros puntos de vista. Pero creo que tenemos una voz importante y también estamos trabajando en muchos niveles diferentes a nivel internacional. Así que creo que nuestra voz es muy importante, pero creo que depende mucho de la movilización de la población, y personalmente creo que este cambio necesario con respecto a Afganistán para detener la geopolítica y participar con Rusia y China en la reconstrucción de Afganistán es una forma de empezar a construir los puentes de una mejor política para Alemania y Europa. Eso es también lo que digo en mis declaraciones electorales y en algunos anuncios de televisión nacional. Espero que de esta manera esto llegue a mucha gente. También tenemos, solo para recordarle a la gente nuevamente, que tenemos una conferencia este sábado 11 de septiembre a partir de las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. El título es 11 de septiembre de 2021, el camino a seguir luego del 11 de septiembre, Afganistán y el estado de vigilancia. Como mencionaste, hay un concierto también el viernes que se titula el Agnus Dei de Beethoven, Paz para nosotros y el mundo. Para registrarse a ambos eventos en la página electrónica del Instituto Schiller, y también insto a la gente a leer tu declaración. ¿Puede Occidente aprender lo que necesita Afganistán ahora?, que también se encuentra en la página electrónica. Helga, gracias. Nos veremos la semana que viene. Hasta la semana que viene.